Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Trenes Míticos. Episodio 9. El Caspolino. El tren más curioso de la historia de Renfe. Imagen de portada, locomotora 240F 2474 de Renfe, dando tracción al tren popularmente llamado como Caspolino, que unía Caspe con Mora la Nova. Imagen del 1 de mayo de 1971. Un tren que aparentemente era regional, pero que era mucho más que eso. Un tren que en esta composición llevaba nada más y nada menos que un coche Pullman de la antigua Compañía de Andaluces. ¡Vamos, que nos vamos! Un tren que durante muchos años se denominó tren ligero. Los ligeros eran una especie de trenes de ámbito regional superiores a los ómnibus y a los correos y a medio camino de ser un semidirecto o un expreso. Eran trenes que unían ciudades importantes, tenían bastantes paradas, pero menos que los clásicos ómnibus y correos, y su velocidad media era algo superior. Una denominación que cambió a raíz de la década de los 60, cuando todos los trenes de tipo regional, con paradas en todas las estaciones, pasaron a llamarse ómnibus. Aún así, a nuestro tren, el famoso Caspolino, se le denominó durante mucho tiempo tren ligero. También, en las zonas de habla catalana, ya en Cataluña, era habitual llamarlo lo Caspolino. Un tren muy interesante. Un tren que tenía muchísima categoría para ser un simple tren regional, ya que en su composición se podían contabilizar un montón de coches de viajeros que en otras décadas fueron de lujo. No solamente los Pullman de la Compañía de Andaluces, también los coches de la serie 1100 y similares que venían de la Compañía del Norte. Un tren que recopiló, por así decirlo de alguna manera, todo lo viejo que tenía Renfe en la década de los 60 y 70 y que tenía lujo e historia de otras grandes compañías ferroviarias. Aquí vemos en imagen al tren Caspolino pasando por la localidad de Ascó en el año 1971. Un trazado, el del directo entre Caspe y Mora, que era bastante duro, con abundantes túneles y rampas bastante grandes. Normalmente las locomotoras de tipo Renfe, las famosas Renfes, solían ir bastante bien en este trazado. Otra imagen, fantástica estampa del tren Caspolino con la 240F 2471 de Renfe traccionando el tren y pasando por el puente sobre el río Guadalope en mayo de 1971. Un tren que ya le quedaba poco, porque ya por esos tiempos desapareció la tracción de vapor para trenes de viajeros en esta zona de España. Las circulaciones con mercancías por la zona de Caspe y Mora la Nova duraron un poco más, hacia 1974 y 1975. Se podía ver a estas locomotoras dando tracción a los pesados y largos trenes de mercancías que se podían ver por esta zona. Un tren que cuando alcanzó mayor popularidad fue en la década de los 60 y 70, cuando recopiló la formidable colección de coches de viajeros que luego vamos a ver con más detenimiento. La locomotora 2715 de Renfe fue la más habitual para dar tracción al mítico Caspolino. Dicen los mayores del lugar y también en las crónicas y en los libros, revistas, que esta locomotora fue una de las mejor conservadas de todo el ferrocarril español en cuanto a tracción vapor. Era una locomotora que además de funcionar muy bien, tenía un trabajo de mantenimiento excepcional. Tenía fama entre los ferroviarios de ser una de las mejores vaporosas. También el personal de conducción tenía fama de ser
de los más habilidosos, ya que este tramo de vía entre Caspe y Mora, la influencia humana, el trabajo humano del maquinista era muy importante, no solamente la máquina, ya que el trazado, con muchas rampas, con muchos túneles, requería de una conducción muy exigente por parte del maquinista y de los fogoneros. Aquí vemos 3 parejas de conducción que estaban almorzando a la sombra de una de sus fantásticas locomotoras. Entrañable imagen. Fotografía tomada en Mora la Nova en el año 1970. ¿Y qué decir de Mora la Nova? Que tuvo uno de los mejores depósitos de tracción vapor de toda la red ferroviaria española. No solamente el número de locomotoras, también en calidad del mantenimiento y también como punto neurálgico de cambio de locomotoras, de tracciones y de maniobras en general que tenía este gran punto de la red, hoy en día museo. Si bien es cierto que el tren caspolino es uno de los más románticos y más recordados de los trenes que no han sido expresos, es de los más queridos por toda la afición española. Se ha escrito mucho sobre este tren. Para los aficionados era un tren bonito y romántico, pero para los viajeros era un tren bastante difícil y bastante tortuoso, ya que en verano montar en este tren, con los calores, el humo que entraba por las ventanas, sobre todo al entrar en los túneles, el viaje se hacía bastante duro para buena parte de los viajeros. Y empezamos con las joyas rodantes, remolcadas, que tuvo este peculiar tren, uno de los más peculiares de toda la historia de Renfe. Coche 1033 de Renfe, que pertenecía al antiguo ferrocarril central de Aragón. Fantástica imagen tomada en Mora la Nova. Un coche que en el central de Aragón era de lujo e iba en los expresos principales de la compañía. También en los primeros años de Renfe, este tipo de coche de viajeros, sobre todo antes de la llegada de la serie 5000, era de lo mejorcito que tenían los ferrocarriles españoles. Con el tiempo, muchos de estos coches de viajeros de gran lujo que pasaron a Renfe se fueron transformando a coches más espartanos y de segunda clase para aprovecharlos en trenes de tipo ómnibus, ligero, correos y similares. Otra joya que llevaba este tren. Coche 1633 de Renfe, ex norte, fotografiado también el Mora la Nova. Otra joya que perteneció a la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España. La composición habitual de este tren estaba formada por todos estos coches. Todos los viejos coches que habían sido de lujo en las antiguas compañías, se decidió por parte de Renfe que fueran más o menos juntos en todas las composiciones. No solamente estos coches estuvieron en el caspolino, hubo también trenes de tipo ómnibus o correo que también se aprovechaban para otros trenes que operaban por la zona de Aragón. Como hemos podido ver en la placa del coche, aunque el caspolino era Caspe Mora la Nova, a menudo este tren cambiaba de tracción en Mora y llegaba a Barcelona con una locomotora eléctrica. Hubo bastantes veces que realmente el servicio era Caspe-Barcelona. Y nos vamos con la joya de la corona, con la joya del tren. Coche 1108 de Renfe, ex Pullman de andaluces. Fotografiado también el Mora la Nova. Estos coches antiguamente fueron coches salones de lujo, idénticos a los que circulaban por los expresos europeos de mayor categoría en la década de los años 20, pero con el tiempo fue transformado a un coche de segunda clase. Todo un lujo. El caspolino era un tren que no era un ómnibus normal y corriente. Se puede decir que fue el tren ómnibus más lujoso y de mayor categoría que hubo en España, sobre todo por el excelente material rodante con mucha historia que tuvo. Otro coche, el 1602 de Renfe, también fotografiado, el Mora la Nova. La sensación en la década de los 60 y principios de los 70
que tenía el viajero y también muchos aficionados al ferrocarril de aquella época es que este tren parecía un museo rodante. Parecía que realmente era un expreso de la década de los años 20 llevado a la década de los años 60 y 70 en la zona interior de España. A principios de la década setentera, este tren perdió la tracción vapor y más adelante tuvo tracción diésel y tracción eléctrica. Pero obviamente ya no era lo mismo. Es un tren que ya había perdido encanto, aunque ganó en limpieza y en comodidad para los viajeros. El Caspolino es uno de esos trenes que enfrenta a los viajeros con los aficionados, porque para unos era un suplicio de tren y para otros, pues un tren romántico muy bonito de esos que no se olvidan. Y cómo no, también con el tiempo acabaron llegando los coches de la serie 5000. Era un tren que normalmente solía llevar 4 o 5 coches de viajeros, pero cuando había temporada alta o había festivos o había acontecimientos especiales, podía tener incluso 7 y 8 coches de viajeros. Y prácticamente todos los coches que formaban la composición eran de algún modelo o serie diferente que tenía Renfe. El coche que vemos en imagen no formó parte del Caspolino, pero sí que hubo un equivalente de los coches de la serie 5000 en segunda clase. También llegaron a circular coches de la serie 8000, los coches largos de origen alemán. Digamos que Renfe, según fue dando de baja los antiguos coches de la década de los años 20, paulatinamente los fue sustituyendo por otros más modernos. Imagen de un coche de la serie 1600 de Renfe Mora La Nova, donde podemos ver cómo eran los fuelles antiguos de este tipo de coches de viajeros que procedían de la década de los años 20. Es posible que a nivel estético estos coches no hayan sido superados, ya que los coches que vinieron después con los años al ferrocarril español, los de la serie 5000 y 8000, no tenían tanto adorno ni tenían el encanto que tuvieron estos formidables coches de viajeros y sobre todo lo que representaron durante mucho tiempo. La máxima comodidad, el máximo confort y el máximo lujo que se había conocido en los ferrocarriles españoles y también a nivel europeo e internacional. La Compañía Internacional de Coches Cama tuvo en toda Europa coches de similares características. Fue una pena el triste final que tuvieron la mayoría de estos coches de viajeros que representaron el más alto lujo en el ferrocarril. Aquí vemos a un 1100 en el año 1972 que estaba ya prácticamente abandonado. Fue la época, en esa década de los años 70, hacia el año 72, 73, 74, cuando se dieron de baja la gran mayoría de estos coches que ya eran muy antiguos por entonces. Ya a finales de los años 60, el Caspolino dejó de denominarse tren ligero para pasar a llamarse ómnibus, y Renfe limitó la denominación de estos trenes de tipo regional de dos formas. Por un lado eran los ómnibus, que paraban en todas las estaciones del recorrido, y luego estaban los semidirectos, que tenían aproximadamente la mitad de paradas que los ómnibus y tenían una velocidad comercial mayor. También el Caspolino, como buen tren ligero que era, se diferenciaba de otros trenes ómnibus y correos que no llevaban furgones, y al no llevar furgones únicamente subían y bajaban viajeros. No había que hacer operaciones de carga y descarga de sacas, de cartas, de paquetería y de grandes volúmenes, incluso de pequeñas mercancías que durante un tiempo iban en los furgones de los trenes de viajeros españoles. De ahí la denominación ligeros. Tenían mayor velocidad comercial y no llevaban grandes volúmenes ni grandes pesos. También llamados bultos en aquella época. Los bultos, solamente los grandes pesos, grandes cofres, grandes cajas, iban únicamente en los trenes correos o que llevaban grandes furgones. El tren Caspolino también se cruzaba con estos formidables trenes de mercancías, colectores o rutas.
Aquí vemos a la locomotora 2674 de Renfe con uno de los trenes colectores más largos que ha habido en la red ferroviaria española. Imagen de Favara en el año 1971. El Caspolino le tocó trabajar en un recorrido bastante complicado. No solamente había grandes rampas y muchos túneles, también había puentes formidables como este que podemos ver en la imagen. Aquí tenemos al tren Caspolino pasando por el puente sobre el río Ebro. Fantástica imagen. Se puede observar la gran diversidad de coches de viajeros que tenía este tren. Un tren que para nada era de baja categoría, era de alta categoría. En la década de los 60 y 70, en esta zona de Aragón y de Cataluña, las carreteras eran bastante malas y había muchos pueblos que estaban prácticamente aislados por carretera o por camino, y prácticamente el único medio de transporte era el ferrocarril. Si bien en muchos pueblos prácticamente había cero viajeros, sí que había otros municipios donde la gente utilizaba mucho el Caspolino, ya que no había otro medio de transporte alternativo. La gran base de operaciones en esta zona era sin lugar a dudas Móra la Nova. Aquí vemos a la locomotora 2715 de Renfe, fotografiada el 17 de junio de 1971. Una fotografía prácticamente de despedida, ya que le quedaba muy poco a estas locomotoras vaporosas, también al depósito de Móra la Nova y también para la desaparición de la tracción vapor para los trenes de viajeros. Sin embargo, sorprendentemente, Renfe alargó hasta el año 75 el uso de locomotoras de vapor por esta zona de España, pero exclusivamente para los trenes de mercancías, hasta que fueron sustituidas las vaporosas por otro tipo de locomotoras o diésel o eléctricas. Una imagen que refleja la cantidad de gente que trabajaba en torno a la tracción vapor, ya que requería de muchas más horas de mantenimiento, de trabajo y de puesta a punto que la tracción diésel y eléctrica. Un tren que en invierno circulaba una de las frecuencias básicamente de noche y era muy difícil fotografiarlo. Imagen de la locomotora 240F 2705 de Renfe, el Móra la Nova. Fotografía nocturna en un invernal mes de diciembre de 1970. La verdadera causa de la eliminación del vapor en Renfe y también en otros países europeos, ya que en Alemania, Francia, Reino Unido, se eliminó a la par que en España, en el año 75. Detrás de esa eliminación estaba el alto coste de mantenimiento y también las enormes horas de trabajo que había en taller, además de la poca autonomía de las locomotoras de vapor. En la tracción diésel y eléctrica se impuso sobre todo por economía, no tanto por prestaciones, ya que una vez eliminada la tracción vapor en la zona de Caspe y en la zona de Móra la Nova, las 4000 y otras locomotoras diésel hacían prácticamente los mismos tiempos comerciales que hacían las locomotoras de vapor. La antropología ferroviaria también tiene su hueco, el meijo ferroviario. Aquí vemos otra de las últimas fotografías de la locomotora que dio tracción al Caspolino durante muchísimo tiempo. La 2715 de Renfe, fotografiada en Caspe con el personal que había en esta estación el 17 de junio de 1971. Toda la familia ferroviaria, maquinistas, fogoneros, factores, mecánicos, la cantidad de gente que trabajaba en esos años en Renfe. La empresa pública, a mediados de los 60, tuvo el tope de empleados. Llegó a emplear a más de 100.000 personas, siendo la empresa que más empleo generaba en toda España. La localidad de Caspe y su estación fue un lugar peculiar en la red española. Aquí podemos ver a la locomotora 240F 2685 de Renfe, que después de traer al Caspolino a Caspe, de donde era nuestro tren,
A las locomotoras había que darles la vuelta en la placa giratoria de la estación. Como era una placa giratoria muy antigua que tenía más de 100 años, no entraban las locomotoras de vapor modernas que eran demasiado largas. Y había que separar el tender de la locomotora y a cada conjunto darle la vuelta en la placa giratoria. Una placa que además no era motorizada y que era manual. Se realizaba el mecanismo, un mecanismo manual que utilizaba un montón de engranajes para poder mover este tipo de placas. Había muchas en los ferrocarriles españoles que ni siquiera habían sido motorizadas y que estaban igual que hace 100 años. Aquí vemos otra imagen de esta operación de dar la vuelta, el plaqueo de las locomotoras que daban tracción al Caspolino. Locomotora 240F 2685. Fotografía realizada en Caspe en mayo de 1971. Esto nos muestra cómo era la precariedad de la tracción vapor en muchos puntos de España. No solamente con las placas, también muchísimo material era bastante antiguo y estaba ya caduco en muchos sentidos. El mantenimiento, Renfe, donde más destacó, fue en la tracción vapor. Con el tiempo, tanto en diésel como en eléctrico, no se superó el nivel de excelencia de mantenimiento de las locomotoras de vapor. Pero también es cierto que desde finales de los 60 hasta los últimos años del vapor, en 1975, había cierta dejadez en muchas locomotoras e instalaciones que tenían que ver con el vapor. Imagen de uno de los últimos viajes del Caspolino, pasando por la localidad de Flix, donde se puede ver la gran instalación industrial que tiene esta localidad, que es todo un clásico en la red ferroviaria española. Fotografía de mayo de 1971. Ya en ese año, la inmensa mayoría de los trenes expresos y más importantes ya eran traccionados por la tracción diésel y eléctrica. El Caspolino fue uno de los pocos trenes de viajeros, hubo también alguno más a lo largo del Valle del Ebro, que funcionaron con tracción vapor. Pero Renfe ya desde finales de los 60 dejó el vapor en sus últimos años para los trenes de mercancías. Muy poquitos trenes de viajeros tenían locomotora de vapor para la tracción. Otro lugar donde también se alargó mucho la tracción vapor fue la zona de Ciudad Real y Extremadura, donde hasta el mismo año 75 hubo tracción de trenes de viajeros. Y última imagen del reportaje. Una estampa para el recuerdo, el Caspolino con la 2685 de Renfe en cabeza. Mora la Nova en abril de 1971. El Caspolino en nuestra memoria y en nuestros corazones. Uno de los trenes más peculiares que han tenido los ferrocarriles españoles. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho. Y hasta el próximo video. Postdata. No os perdáis las píldoras treneras de Meijo Ferroviario. Y en preparación, nuevo contenido. Muchísimas gracias por estar ahí.